Quisiera pedirle por favor que abra la Biblia en el capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Yo quiero pedirle a usted que nos hagamos esta misma pregunta que David se hizo en esta ocasión. Si usted ama la presencia de Dios, si usted tuvo en algún momento de su vida un encuentro con la presencia de Dios, yo creo que usted va a tener el mismo deseo que David tuvo cuando se escribió de él este pasaje. Primera de Crónicas, del libro de Crónicas, capítulo 13, verso 12. Si lo tiene puede decir amén en esta noche. Primera de Crónicas 13, 12. Dice la palabra del Señor así: aquel día David tuvo temor de Dios y dijo: ¿cómo he de traer a mí el arca de Dios? No llevó pues David el arca consigo a la ciudad de David, más bien la desvió a la casa de Obed-edom el geteo. El arca de Dios quedó con la familia de Obed-edom en su casa durante 3 meses, y Jehová bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. Insisto una vez más en el verso 12: ¿cómo he de traer a mí el arca de Dios? Tome su lugar, hermano, y en estos minutitos que me quedan, quiero compartir con usted algo que ha estado intensamente en mi corazón como una necesidad para mi vida y una necesidad para los míos y una necesidad para lo que debemos entender nosotros que el Señor quiere para nuestra vida. Primero que nada, déjeme refrescarle un poco la memoria acerca de qué clase de personaje era este David. A veces lo vemos en la Biblia componiendo más del 50% de los salmos, del libro de los salmos. Lo vemos nosotros cantando canciones hermosas, lo vemos derrotando gigantes, pero quizás en ocasiones no somos capaces de comprender la gama de emociones y de contrastes que habían en la vida de este hombre, que por un lado podía ser el dulce cantor de Israel, pero por otro lado podría llevar a los pies del rey Saúl 300 prepúcios de filisteos. ¿Se imagina usted ese contraste de vida en una persona? Por eso es de que nosotros debemos de entender que la vida cristiana agradable debe de ser la vida madura. Y cuando hablamos de madurez, la mejor forma como yo puedo interpretar la madurez es con la palabra equilibrio. El día que usted es un padre equilibrado, usted es un padre maduro. El día que usted es un hijo equilibrado, es un hijo maduro. El día que usted es un siervo de Dios equilibrado, es un siervo de Dios maduro. Dios está buscando que nosotros llevemos fruto. Y es interesante este hecho porque cada vez que nosotros llevamos fruto, pareciera que como premio a llevar fruto, nos podan para que llevemos más fruto. Muy contrario a lo que hoy en día probablemente se predican con algunas corrientes teológicas, de que si usted está bien con Dios, le va a abundar todo va a estar bien. Yo veo que la doctrina de Jesús es una doctrina un poco distinta a la que hoy es muy conocida y muy apetecida por el mundo que busca de alguna manera acercarse a Dios y tener una relación estrecha con Dios. Yo veo que Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que lleva fruto, dice el Señor, lo voy a podar para que, ya que trajo fruto, lleve más fruto. Eso a veces es como un retroceder en la vida cristiana, porque cuando usted va avanzando en su caminar con Dios, va avanzando en su comunión con Dios, va avanzando en su relación con el Señor, pareciera como que en lugar de que lo adelantaran en el camino, pareciera que lo van retrocediendo. Porque aunque otros digan lo contrario, este es un evangelio donde se pierde. Dice la Biblia que el que pierda su vida, la ganará. Este es un evangelio de contrastes extraños. David era un hombre de contrastes extraños. David era un hombre quizás un tanto desubicado. Moisés era un hombre desubicado. Jesús era un hombre desubicado. Dios usa a la gente desubicada. ¿No le ha preguntado usted a veces a su propia vida: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago yo aquí? A veces la desubicación que pasamos en la vida es un mecanismo que Dios utiliza para llevarnos a su verdadero y real propósito. Ahora, me llama la atención a mí el hecho de que David tiene un encuentro con la presencia de Dios
Y ese encuentro con la presencia de Dios marca de tal forma su vida que cuando David tiene el reino en sus manos, lo primero que hace es mandar a traer el arca del pacto al tabernáculo que estaba abandonado en Silo. Déjeme recordarle cuál es ese primer encuentro que David tiene con el arca de la presencia del Señor. Yo no sé si usted recuerda en esa ocasión donde David está huyendo de Saúl que lo perseguía, y después de haber huido por muchos kilómetros, quizás por muchos días probablemente, un día David llega ahí donde está abandonada el arca del pacto en la presencia del Señor, en el tabernáculo que estaba en el lugar llamado Silo. Y David entra ahí a ese lugar y está hambriento, está sediento, tiene necesidades físicas que satisfacer, y sin embargo, no siendo un sacerdote conforme al orden de Leví, conforme al orden de Aarón, no siendo un sacerdote, David entra al tabernáculo y le pregunta al sacerdote que si tiene algo de comer. Y el sacerdote le dice: David, no tengo nada que darte, lo único que hay son los panes de la proposición, que eran 12 panes. Yo me imagino que si David hubiera sido guatemalteco, una tacita de café y se van los 12 panes de un solo, ¿verdad? Sin embargo, David dice: bueno, yo quiero esos panes. Y él le dice: pero bueno, son los panes de la proposición, son los panes que se ofrecen al Señor, son los panes del tabernáculo. Y David, hermano, impulsado por una confianza divina. Por eso es aquí donde yo entiendo y pienso, usted no tiene la obligación de creerme en esta noche, pero creo yo que Dios sí tiene consentido. Dios nos ama a todos por igual, pero hay algunos que le conquistan el corazón a Dios. Hay gente, hermano, que por sus actitudes, por sus demostraciones de fe, por su deseo de estar cerca de Dios, hace cosas y se salen de lo normal, tal y como lo hizo David. Ahora, le compruebo esto de esta manera. Usted recuerda al rey Usías. Dice la Biblia que este rey, es el rey Urías, es el rey Urías que va a entrar al tabernáculo porque no había habido rey como Urías en toda la época de Israel. Fue el rey más rico, fue el rey que trajo más paz a Jerusalén, fue el rey que de alguna manera estableció un gobierno saludable en Israel, y este hombre cree que todo eso es producto de su buena estrategia, de su buen arte de gobernar, y un día le dice al sacerdote: ¿sabes qué? Yo voy a entrar al tabernáculo a ofrecer incienso a Jehová. Y el sacerdote le dice: rey, no hagas tal cosa porque no te es dado a ti las cosas santas. Y viene este hombre, hermano, y de alguna manera cegado por la gloria que Dios le había concedido, toma el incensario, y cuando va a entrar al tabernáculo, Dios lo hiere con una herida en la frente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este hombre y David, que entra al tabernáculo y no solo entra al tabernáculo, sino que se come los panes de la proposición? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Mire, la diferencia está en lo que hay en el corazón. Por eso es que, hermano, qué difícil es en realidad enseñarle a la gente a adorar a Dios. Mire, enseñarle a la gente a adorar a Dios es como enseñarle a amar. ¿Quién le enseñó a usted a amar? ¿Quién le dijo a usted: mira, enamórate de esa muchacha, o enamórate de ese muchacho? Haz lo que sea posible y necesario, enamórate de él. Hermano, mire, perdone, nadie nos puede enseñar a enamorarnos. ¿Sabe qué es lo que sí enseñamos a hacer? A desenamorarnos. Porque a veces la gente ya enamorada es un problema. Ahora, nadie nos enseña a nosotros a enamorarnos. De la misma manera, no podemos nosotros enseñar a la gente a que adore a Dios, porque adorar a Dios es mostrarle nuestro amor. Por eso yo no puedo entender cómo de alguna manera todavía nosotros manejamos términos como llegó el momento de la adoración. Perdóneme, la adoración es desde que usted abre los ojos en la mañana hasta que los cierra por la noche. Porque en realidad para mí, hoy mi pregunta es: ¿qué no es adoración? Si usted está ahí sentado escuchando la palabra del Señor con una actitud correcta, usted está adorando a Dios. Si usted sale de aquí y hace en el camino una obra que agrade a Dios, usted está adorando a Dios. Si usted ahorita que va a su casa va a ver un
cuando el hambre lo empuja a comerse los panes, David voltea a ver hacia el lugar donde estaba prohibido entrar. Porque había un lugar donde podía entrar toda la gente que relata. Había un lugar donde el sacerdote y los que ejercían el sacerdocio podían entrar a cambiar el aceite del candelero, a cambiar los panes de la proposición, a hacer ciertos oficios sacerdotales, pero había un solo lugar donde estaba prohibido a los hombres entrar y que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando el sumo sacerdote entraba en ese lugar en el día de la expiación máxima, entraba con sangre de machos cabríos y de becerros, ofreciendo sangre por el pecado del pueblo. Pero a los 366 días de que esa sangre había sido ofrecida, caducaba la sangre. Ahora David está comiendo de los panes de la proposición y quiere echarle en buen chapín un hojazo al lugar prohibido. Y de repente, hermano, mire, yo quiero imaginarme esto, y si usted me ayuda, porque en realidad yo le doy gracias a Dios que la Biblia sea un libro y no sea un DVD. Porque cuando lo leemos tenemos la capacidad dada por Dios en nuestra mente de entrar con la letra en nuestro propio corazón y que la letra llegue a nuestro espíritu y el Espíritu Santo nos explique la palabra tal y como fue diseñada y fue dada por Dios. Es por eso que, hermano, cuando yo veo a David entrando a ese lugar y comiendo los panes de la proposición, no tengo más que entender que hubo una atracción poderosa entre el arca del pacto y David. Porque David reconoció que él pertenecía a ese lugar. Tal y como usted y yo reconocemos cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, que pertenecemos a ese lugar. Que ese lugar nos es familiar. A veces quizás no lo podamos conocer a plenitud, pero entendemos que la presencia de Dios es un lugar en el cual ya hemos estado y necesitamos estar constantemente, pero lamentablemente no nos damos en nuestra vida a estar ahí. Claro, el momento más precioso quizá para nosotros de mucha libertad, de mucha expresión, es cuando venimos a la congregación, nos reunimos, donde estamos 2 o 3 en su nombre, allí está el Señor, Dios habita en la alabanza de su pueblo, pero el problema es de que no siempre estamos experimentando la realidad y la verdad de la Escritura. Porque yo le pregunto una cosa, ¿Dios habita en medio de nuestra alabanza o solamente nos viene a visitar? Son dos cosas muy distintas, visitar y habitar. Supóngase que yo hoy haya traído en el baúl de mi carro una almohada, un par de chamarritas, mis crocs, le dijera a los hermanos, disculpen, fíjense que yo no solamente vengo a predicar, me voy a quedar aquí en mi iglesia, no sé si ustedes fueran tan amables de hacerme un lugarcito, aunque sea ahí entre las bocinas me quedo. Cuando uno recibe a una visita, no se prepara igual que cuando recibe a un huésped. Dios quiere habitar en nuestra alabanza, pero a veces tan solo nos visita porque no somos capaces de dimensionar lo que significa que Dios habite en medio de nuestra alabanza. Y le explico de esta manera. Hace mucho tiempo yo conocí a un hermano, un amigo de muchos años en el Evangelio y en el Señor y en la vida. Mi amigo llegó a pesar como unas 350, tal vez 400 libras en una época. Y llegábamos a un discipulado donde pues los hermanos nos ponían unas sillitas así de las primeras plásticas que salieron, que no eran así muy aguantadoras. Y más cuando le ponían una a ese amigo y se sentaba en ella, yo recuerdo que quebró como 2 o 3 las veces que llegábamos al discipulado. La última vez que llegamos al discipulado, yo recuerdo que cuando salimos después de que él había quebrado ya otra silla, salimos y él me dijo, mira, es la última vez que yo vengo a esta reunión. Pero ¿por qué? Le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan sentimental ahora? Y él me dijo, es que ya se dieron cuenta los hermanos que cada vez que vengo quiebro una silla. Y a ellos no les ha importado prepararme algo, aunque sea una tabla con blocks para que yo no la quiebre. Y ya me dio
o tan solo Dios lo que hace es meter la cara ahí en la reja y ver cómo estamos? Porque el día que Dios quiera visitarnos debemos de ser capaces de prepararle un lugar. Esa fue la impresión que David tuvo. David comía de los panes de la proposición, pero yo me imagino que mordisqueó uno o quizás dos cuando empezó a ver que en medio del arca había una llama azul que resplandecía y que descendía en medio de los dos querubines. Y cuando David vio esa llama azul, sintió una atracción tan impresionante que el día en que David tiene el reino en sus manos, lo primero que decide hacer es mandar a traer el arca. Ahora, note aquí, es interesante porque el arca del pacto no era el mueble más caro del tabernáculo, o sea que a David no le interesaba el dinero. El arca del pacto, para empezar, fue el primer mueble del tabernáculo en ser construido, pero el último en ser ubicado. Eso es interesante, porque si no hay arca del pacto en nuestra vida, no somos tabernáculo de Dios. Si el arca del pacto no ha posado en nuestra vida, hermano, disculpe, estamos quizás jugando una religión, pero no tenemos una realidad de vida evangélica, una realidad de evangelio. Ahora, otro aspecto que a mí me interesa es el hecho de que David fracasa en su primer intento de llevar el arca a su casa. David se quería llevar el arca a su casa, él quería que el arca estuviera en su casa. Y cuando fracasa, hermano, lo hace porque trajo el arca como fruto de la imitación de lo que él había visto. Yo quiero interpretar, hermano, que David era un niño cuando los filisteos tomaron el arca del pacto. Usted recuerda ese pasaje, los filisteos van a la guerra otra vez con Israel. Israel, apartado de Dios y habiendo tomado el arca como un fetiche, se llevan el arca a la guerra y aún con el arca en la guerra, los filisteos los vencen y toman el arca del pacto. Usted recuerda lo que hizo el arca del pacto entre los filisteos. Le quitó la cabeza al rey Dagón. Y dice la Biblia que toda la ciudad de los filisteos se llenó de ratas, una peste de ratas y una peste de tumores. Por eso cuando los filisteos devuelven el arca, la devuelven en un carro nuevo jalado por vacas, con tumores de oro y con ratones de oro, porque esa era la forma como ellos interpretaban una ofrenda para que Dios aplacara su ira y no los castigara por haber robado el arca. Yo quiero interpretar que David era un jovencito cuando vio eso, y él entendió e interpretó que esa era la forma como se conducía el arca del pacto. Y lo primero que hace es arreglar un carro nuevo y llevar el arca en un carro nuevo. Mientras que el arca debía ser llevada en los hombros de los sacerdotes. Ahora, es interesante este detalle porque, hermanos, no hay forma de que nosotros llevemos el arca del pacto a nuestra casa o a algún otro lugar si no es en nuestros propios hombros. Porque debemos de entender que el Señor ha instituido que cada uno de nosotros sea parte de un sacerdocio real. Seamos, hermanos, descendientes de un linaje que ha sido escogido por Dios. Un pueblo que por Dios mismo ha sido adquirido para que nosotros seamos los que anunciemos las virtudes de la gloria del Señor, las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha expuesto hoy a su gran luz. Sin embargo, David tiene que entender que llevar el arca no iba a ser cosa fácil. Y cuando fracasa en su primer intento, se pregunta esto que le acabamos de leer: ¿cómo he de llevar el arca de Dios a mi casa? Y lo interesante, hermano, y el detalle con el que yo quiero ir cerrando, porque ya no me queda más tiempo, es el hecho de que David deja el arca en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Ahora, yo quiero que usted me ayude porque qué interesante el hecho de que Usa muere por tocar el arca. David ya no quiere saber más del arca, está decepcionado, está frustrado, está en una clase de triste y enojado porque todo aquello que él pensó que iba a ser un gran éxito terminó en un gran fracaso y terminó en un funeral. ¿No le ha pasado a usted que a veces tiene usted intenciones de hacer cosas grandes y lo que sucede es que hay una desgracia? ¿No le ha pasado a usted que usted está preparado para que las cosas salgan
salgan a la última y lo que hay es una calamidad. Aún y cuando nuestros planes incluyen a Dios. Pero David no se da por vencido. David solamente deja el arca en la casa de un hombre, Obed-edom. ¿Se imagina usted cómo llegó el arca a la casa de ese hombre? ¿Se imagina usted que dejaron el arca en la sala? Y Obed-edom, yo me imagino, veo que Obed-edom es un hombre responsable en la Biblia. Llama a sus hijos y le dice: miren, patojitos, tengan cuidado con eso. Eso acaba de matar a un hombre allá afuera. Esa arca mata. ¿Se imagina usted el temor que había en los niños acerca del arca del pacto? ¿Cómo pasaban, hermano? Yo me imagino que pasaban así pegaditos a la pared, ¿verdad? No querían ni tocar, ni ver el arca. No la querían ver porque sabían que eso mataba. ¿Se imagina usted que nosotros tuviésemos esa reverencia a la presencia de Dios? Oiga lo que dice Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que cada vez que usted va a hacer algo bueno o malo, está en la presencia de Dios. Usted y yo a veces hemos interpretado que estar en la presencia de Dios es con las manos bien levantadas, llorando, ¿verdad? O derramando nuestro corazón. No, también se está en la presencia de Dios cuando usted está dormido. También se está en la presencia de Dios cuando usted está desayunando. Discúlpeme, hasta cuando usted se está duchando está en la presencia de Dios. Ahora, este hombre Obed-edom le enseña a su casa a respetar el arca. Y lo que viene como producto de haber respetado el arca es que Dios bendice la casa de Obed-edom. Cuando David se entera de lo que está pasando en la casa de Obed-edom, dice: no puede ser, esa bendición es para mí. Entonces lo que hace David es que empieza a consultar la ley y empieza a consultar la palabra y se da cuenta que en la Biblia está instituido que el arca debía ser llevada en los hombros de los sacerdotes. Y entonces viene todo el capítulo 14 y el capítulo 15, hermano, de este libro de Crónicas, donde se describe exactamente cómo David conduce la presencia de Dios hasta su casa. Ahora, note esto porque esto es muy interesante. Cuando David entiende e interpreta la escritura, sabiendo que el arca se lleva en los hombros, dice que preparó una gran fiesta, preparó músicos, preparó sacerdotes. Se imagina, hermano, mire, era una cantidad aproximadamente como de unos 30 kilómetros, la distancia entre el tabernáculo de Silo y la casa de David. Unos 30 y pico de kilómetros donde los sacerdotes llevaban el arca del pacto en sus hombros. ¿Se imagina usted a los sacerdotes vestidos con sus vestiduras sacerdotales llevando el arca? Y dice la Biblia que daban 6 pasos. Y a los 6 pasos David mataba a un toro engordado. ¿Se imagina usted cómo fue ese desfile? Era un río de sangre. Porque cada 6 pasos se mataba una ofrenda de un animal para celebrar a Dios. Hermano, mire, yo no tengo menos que pensar que eso es la figura del Calvario. Yo no tengo menos que entender que el arca del pacto es el mismo Señor Jesucristo. Es interesante estudiar las arcas que aparecen en la Biblia. Todas las arcas eran para proteger y para preservar. El arca en la cual preservaron la vida de Moisés era un arca hecha de juncos, calafateada, que preservó la vida de un niño en medio de un río donde habían lagartos. Si tú tienes el arca de Dios en tu vida, hermano, vas a pasar por valle de sombra y de muerte. Vas a pasar por la sombra de la noche. Vas a ver pasar la saeta que vuela de noche, pero a ti no llegará porque el arca del Señor está diseñada para proteger tu vida y para proteger la vida de tu casa. Aleluya. Hermano, a un hombre anciano como Noé le dijeron que construyera un arca. Y mire, perdone, el arca no estaba diseñada para hombres exclusivamente, estaba diseñada para animales. Y aunque el arca, yo me imagino, hermano, que Noé hizo un espectacular trabajo con su familia, que a la larga es el lugar donde nos piden cuentas. ¿No cree usted que vamos a dar cuentas por el dinero que obtuvimos, o por los trabajos que pudimos haber tenido y no tuvimos, por los negocios que no cerramos? No,
Somos los seleccionados. Somos la selección de lo vil y lo menospreciado. Ahora, Dios nos llamó para avergonzar lo que sí era algo. Y estamos aquí simple y sencillamente conociendo que el único hospital para corazones y para almas es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo eso, hermano, nosotros debemos de ser capaces de preguntarnos, ¿cómo se trae la presencia de Dios? Porque para mí es una gran inquietud. Se traerá con cantos. Porque mire, le voy a ser sincero, cuando llevaron al fin el arca al lugar donde David había preparado, los sacerdotes estaban, mire hermano, yo quiero imaginármelo así, bañados en sangre. ¿Se imaginan cómo iban las sandalias de esos sacerdotes? Pasaban por charcos de sangre con el arca en los hombros. Más de 30 kilómetros tuvieron que avanzar. Y cuando llegaron al lugar donde David había preparado para el arca, ellos dijeron, bueno David, aquí está tu arca, ya no aguantamos los hombres. No, les dijo David, no se vayan, empiecen a tocar, traigan sus arpas, traigan sus instrumentos, empecemos a cantarle himnos a Dios. ¿Se imagina usted eso? Mire, lo que me encanta a mí de estos sacerdotes es que estos amaban más la presencia de Dios que la música. El problema que tenemos a veces con los músicos de la iglesia es que aman más la música que la presencia de Dios. Por eso yo siempre les pregunto, miren jóvenes, ¿y ustedes qué son? ¿Son músicos cristianos o son cristianos músicos? Porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Usted puede ser un músico cristiano si le dedica más tiempo de su vida a la música que a Cristo. Y de esos hay de a 5 por un centavo. Pero si usted es un cristiano músico, su primer compromiso es con Cristo y con lo que respecta al servicio del Señor. La música, eso va a venir por añadidura. Al fin y al cabo Dios no anda buscando músicos, Dios anda buscando adoradores. Dios anda buscando adoradores. Ahora, la pregunta se antoja, ¿de dónde sale David músico? De su pasión por Dios. Es que la música, hermano, no puede ser simple y sencillamente un vehículo, es un medio de expresión. La música es un idioma con el cual nosotros le decimos con todas nuestras emociones juntas, porque dicho sea de paso, no hay otra cosa que junte nuestras emociones como la música. La música es tripartita, exactamente como el hombre es tripartito. El ritmo ministra el cuerpo, la armonía ministra el alma, pero la melodía ministra el espíritu. Por eso es que podemos tener melodías sin que tengamos armonías y sin que tengamos ritmo. Y aunque cuando tenemos una canción en el espíritu, tenemos una canción hecha y derecha. Aunque nadie la vuelva a cantar nunca más en la vida, y aunque nadie la vuelva a repetir, y aunque no se grabe en los discos y no suene en la radio. David le dijo a los sacerdotes, no se vayan, empiecen a tocar. Hermano, y por más de 36 años había alabanza continua en ese lugar donde David llevó el arca del pacto y esa luz azul, shekinah, de la presencia de Dios que atraía a todos los hombres hacia ese lugar. Por eso mi pregunta es esta, si Dios realmente habita o tan solamente nos visita, porque no estamos preparados para resistir el peso de su gloria. Ahora, la pregunta se antoja, ¿dónde desciende la presencia de Dios? Y es muy sencillo, en el Antiguo Testamento lo vemos claro. El Señor descendía en medio del arca donde estaban los dos querubines tocándose las alas. Si usted es un experto en el Antiguo Testamento, recordará que la tapa que estaba encima del arca del pacto, que dicho sea de paso, el arca del pacto es figura de Cristo, estaba forrado de oro por dentro y por fuera. Jesucristo era divino por dentro y era divino por fuera. Era hecho de una madera que se llama acacia, que la savia de la acacia es medicinal. Dígame si la sangre de Cristo no sana nuestras enfermedades y si no por sus llagas no fuimos nosotros sanados. Aleluya. Mire hermano, ya me pasé 10 minutos, pero solo quiero terminar con esto. David entendió que
de los machos cabríos era puesta, pero a los 366 días caducaba. Adentro de ese propiciatorio estaban las tablas de la ley que fueron quebradas antes de ser entregadas. Nosotros nunca hubiésemos podido cumplir la ley. Dice el apóstol Pablo que la ley fue un ayo que nos llevó a Cristo y a la gracia. Adentro de esa arca del pacto estaba la vara de Aarón que floreció. Era una vara muerta, pero que tenía vida. Y adentro también estaba el maná que había descendido del cielo. Ahora, hermano, perdóneme, ahí había una atmósfera distinta a la que había afuera. Porque estaba decretado que el maná solamente servía 24 horas de lunes a jueves. Y el viernes se recogía doble porción porque el día de reposo no se podía recoger maná. Si alguien recogía más de la cuenta, el maná se engusanaba. Ahí había maná que no se había engusanado. Eso indica que en el arca del pacto habían condiciones de vida distintas. Porque había una vara que florecía y era una vara muerta. Esa es señal de la resurrección. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y entonces los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las alturas con el Señor. Ahora, la sangre de los machos cabríos tapaba eso por un año. ¿Usted recuerda lo que Cristo hizo? Dice la Biblia que Cristo entró con su propia sangre. Ahora Él era la ofrenda y era el ofrendante. Y esa es la tipología del mejor adorador. Que cuando usted viene a ofrendar, no ofrenda algo externo, ofrenda lo suyo propio, su propia vida. Termino con esto. Los querubines eran dos piezas de oro labrados a martillo, pero no era cualquier oro, era oro puro. ¿Sabe usted cómo generamos nosotros que la presencia de Dios habite en medio de nosotros? Dejándonos purificar y haciéndonos adoradores a la manera de los querubines. ¿No se ha preguntado por qué Dios anda buscando adoradores? Cuando usted busca sus llaves, ¿no será acaso cuando las perdió? ¿Por qué Dios anda buscando adoradores? ¿No será que Dios perdió adoradores? Y tan solo piensa en esto. Gabriel es el arcángel que tiene de alguna manera bajo su responsabilidad a todos los ángeles mensajeros. Miguel es el arcángel que tiene bajo su responsabilidad a todos los ángeles guerreros. Miguel es el guerrero, Gabriel es el mensajero. Hubo uno que cayó, se llamaba Luzbel. Cuando este cayó, dice la Biblia que se llevó a la tercera parte de los ángeles. ¿No será que este Luzbel se llevó a los ángeles que adoraban? Y por eso ahora Dios anda buscando adoradores. ¿Sabía usted que si usted y yo nos convertimos en adoradores, ya no vamos a tener necesidad de buscar a Dios, sino que Él nos va a venir a buscar a nosotros? Porque dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y los que le adoran de esa manera, Dios los busca. La mayoría de veces cuando venimos a la congregación decimos, voy a ir a buscar a Dios. ¿Qué tal sería que Dios dijera ahí arriba, voy a ir a buscar a mi hijo, voy a ir a buscar a mi hija? El problema es que toma mucho sacrificio y toma mucha entrega ser un adorador. Primero que nada te van a purificar. Hermano, el oro no se purifica con un fosforito. El oro no se purifica con que le des una buena lavada con jabón y cepillo. El oro tan solamente se purifica con temperaturas extremas a fuego. Por eso está escrito en la Biblia que cuando tú y yo pasemos por el fuego no te quemará. Y cuando pases por las aguas no te ahogará. Está escrito que hubieron 3 que entraron a un horno 7 veces calentado y luego de haber entrado a ese horno lo primero que pasó fue que las amarras se les cayeron
yo los bautizo en agua, pero Él a la verdad los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermano, en 1901 el Espíritu Santo se derramó en la calle de Azusa, en California. Y a más de 100 años de ese derramamiento del Espíritu Santo, todavía hay hermanos nuestros que han creído en Cristo que piensan que si hoy hay una manifestación del Espíritu Santo es diabólica. Tenemos más de 100 años de estarnos jalando los pelos, discutiendo si hay bautismo del Espíritu Santo o no, si hay manifestación del Espíritu Santo o no. Y fue un bautismo prometido por Jesús. ¿Se imagina usted qué va a pasar cuando el Señor empiece a bautizarnos en fuego? Cuando la gente piense que estás maldito por todo lo que te está sucediendo. Cuando la gente vea cómo Dios te arranca los pedazos de lo que es impuro en tu vida. Cuando la gente empiece a ver cómo quizás pareciera como que Dios te dio la espalda y estás hundido en fracasos tras fracasos, en situaciones difíciles. No nos van a comprender. No te van a entender. No te van a entender cuando empieces a perder, cuando Dios empiece a quitar de ti cosas. Pero lo que sí es cierto es que cuando Dios termine su obra contigo, vas a brillar y vas a resplandecer. Y en el momento en que te unas de las manos con otro adorador que ha sido trabajado y purificado como tú, lo más seguro es que la llama azul de la presencia de Dios desciende en medio de ti. Entonces se cumplirá que donde dos o tres estemos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Hermano, Dios es un Dios humilde. No le gusta estar ni encima ni hasta adelante. A Él le gusta estar en medio. Aun cuando se mostró en la cruz crucificado, quiso estar en el medio. Él quiere estar en medio de ti. Si le alabamos y si le adoramos, es para estar en medio de nosotros. La alabanza y la adoración al Señor no tiene que ser un ejercicio, tiene que ser una vida. Cuando lo entiendes así, vas a ser capaz de venir a alabar a Dios aún por encima de tus circunstancias. A veces dependemos de nuestras emociones para alabar a Dios. Si nos fue bien en el día, venimos contentos, venimos alegres y queremos alabar a Dios, y queremos danzar y queremos brincar y queremos gritar. Pero ¿qué tal cuando no? Quiero recordarte algo y con eso cierro. Y por favor, si me pueden hacer un fondo musical y ayudarme para ministrar con mi piano. Quiero que recuerdes algo, hermana y hermano. Aun cuando tú tengas conflictos, aun cuando estés pasando por batallas, aun cuando estés pasando por luchas o por pérdidas, Dios sigue siendo digno de tu alabanza. Dios sigue siendo digno y merecedor de que tú le cantes y que tú le alabes, porque le alabas por lo que Él es, no por lo que está haciendo en tu vida o por lo que ha dejado de hacer. La Biblia dice que Dios es bueno. A veces, hermano, ves hacia adelante lo que tienes en la vida y dices, Dios es bueno. Es bueno Dios. Si pareciera que solamente males me han sobrevenido. Perdóname. La Biblia declara que sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Y si Dios es bueno es porque Él tiene el control de las situaciones. Y si Dios es bueno es porque Él sabe. Perdón, hermano, hay veces que las cosas no salen como las hemos planeado, como las hemos esperado. Pero no olvides que Dios sabe lo que está haciendo contigo. Yo a veces en mi vida le he dicho, en mis momentos de frustración le he dicho, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? No lo entiendo. Pero el único consuelo que tengo en mi corazón es saber que Dios me ama, que Dios es bueno y que Él sabe lo que está haciendo conmigo. Yo no sé, hermano, yo no sé. Yo no puedo interpretar a veces ni la mente, mucho menos el corazón de Dios. Pero conozco su palabra y sé que Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. Sé que Dios tiene planes de bendición y no de maldición para mí. Sé que Dios tiene un futuro para mí y para los míos. Yo quiero el arca en mi casa.
Yo no sé qué piense usted a estas alturas, pero yo creo que necesitamos el arca en nuestras casas. Yo quiero invitarle para que en esta noche, de una manera simbólica, usted se ponga de pie y sienta el peso del arca sobre sus hombros. Qué interesante. El arca, figura de Cristo, era llevada por dos varas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Cristo desde Génesis hasta Malaquías. Y el Nuevo Testamento es la revelación de quién Cristo es. Dos varas que te van a conducir a la revelación de quién es Cristo. Pero no lo puedes llevar tan solamente los domingos. No lo puedes llevar en una reunión de semana o una reunión nocturna. Todas las mañanas debes de levantarte y estar dispuesto a llevar el arca de la presencia del Señor en tus hombros. Porque esa arca abre mares rojos. Esa arca abre Jordanes. Esa arca va a decapitar a los dioses falsos. Esa arca va a vencer a tus enemigos. Pero sobre todo, esa arca te va a preservar de este mundo perverso. Cuando veas al mundo y sus ofrecimientos, mira lo que llevas en los hombros. Lo que llevas en los hombros es lo más precioso que hombre alguno puede tomar en sí. Lo que llevas en tus hombros es la mismísima presencia del Señor. Lo que llevas dentro de tu corazón es la misma presencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento? Y le dices, Señor, yo quiero llevar tu arca a mi casa. Oh Señor, yo quiero llevarme a donde quiera que yo vaya el arca de tu presencia. A Moisés le ofrecieron que ángeles fueran con él. Y él le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos de aquí. Tú dile, Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no puedo dar un paso. Yo no puedo dar un paso. Yo quiero tu presencia en mi vida, Señor. Yo anhelo tu presencia. No, yo quiero tu presencia. Levanta tus manos a Él y dile, yo anhelo tu presencia. Yo quiero tu presencia, Señor. Yo anhelo tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Díselo fuerte. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Levanta tus manos y díselo a Él. Amamos tu presencia, oh Dios. Díselo. Amamos tu presencia, oh Dios. Oh, cuánto la amamos. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos
Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle el lugar que se merece, Señor. Tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, ya no queremos que nos visites únicamente, Señor, sino que hagas, Señor, una habitación en nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu bendición, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Pedimos, Señor, que al regresar a nuestro hogar lo hagamos con gozo en nuestro corazón, con paz. Que tu presencia esté con nosotros en todo lugar, Señor. Que nos guarde, que nos cubra, Señor. Que nos defienda, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos.